Tal como habíamos anunciado, vamos a recibir nuevamente, siempre tiene la deferencia de acercarse a charlar con nosotros al psicólogo y, bueno, experto en seguridad, Robert Parrado. Bienvenido, Parrado, ¿cómo le va? Un gusto estar con ustedes. Vamos a hablar, tenemos el pretexto de esta nueva experiencia de un centro de reclusión con participación público-privada. ¿Qué implica cuando hablamos de participación público-privada, más allá de las obras, una vez que las obras se concretan? ¿Cómo será su funcionamiento y en qué cree que puede redundar? Yo creo que lo primero positivo es atacar el hacinamiento. Digo, creo que realmente esa es una buena medida. La participación público-privada creo que tenemos que tender a caminar hacia ahí, pero habría que subir la apuesta. Digo, a mí en lo personal me parece que el modelo de grandes cárceles no es lo mejor, pero en este contexto que tenemos en Uruguay, bueno, buscar la solución para dignificar el sistema carcelario en lo que tiene que ver con la cantidad de presos. Traduciendo, ¿no? más penales en mejores condiciones. En mejores condiciones. Ahora, también deberíamos apuntar a las microcárceles. Es una propuesta que nosotros venimos planteando hace mucho tiempo y cuando hablamos de participación público-privada, en este caso en particular es desde la comida, la limpieza, el mantenimiento con reglas distintas. Y uno dice, bueno, está bueno. Pero habría que pensar también en los procesos de rehabilitación. Cuando uno piensa en modelos de microcárceles, se está pensando en rehabilitación específica, ya sea en materia de violencia doméstica, en materia de homicidios, rapiñas, trabajar sobre la génesis de lo que te llevó a delinquir. O sea, eso ¿no? implicaría una clasificación según el tipo de delito. Sin duda, que hoy Uruguay en eso está bastante lejos y en este caso en particular, digo, a mí me llamó la atención dos aspectos trascendentes de esto, ¿no? Uno fue el desplazamiento de ese volumen de personas privadas de libertad a este nuevo establecimiento que se había planteado que se iba a hacer en esta fecha, lo cual llamaba la atención, digo, ¿no? Claro. Con un despliegue a nivel territorial desde quizás varias de las cárceles uruguayas hacia ese lugar, cuando tenés turistas desplazándose por todo el territorio y cuando tenés que darle un modelo de seguridad a ese despliegue complejito, ¿no? Va a comenzar por esta fecha y se va a extender hasta el mes de mayo el comienzo de lo que es el traslado de estos reclusos. Parrado, y sobre este traslado, cuando a la hora de hacer, quizás el término suene mal a efectos Sí. de este tipo de política, pero se trata de una selección. Debería hacerse una selección profunda. Profunda. ¿Y qué tipo de criterio debería avalar esa selección a la hora de decir, bueno, voy a trasladar, más allá del hacinamiento, que usted lo mencionaba, trasladar estos reclusos a esta nueva cárcel? Y yo creo que no es solo preguntar si quieren ir o no, si hay un buen comportamiento o no, sino que debería pensarse en el tipo de delito, en las características del punto de vista psicológico, qué personas vamos a llevar, porque es una cárcel modelo, o sea, y cuando es modelo, lo ideal es arrancar con lo mejor. ¿Para qué? Para que eso se sostenga, porque no nos olvidemos que todas las cárceles que tiene Uruguay en su momento fueron modelos. Claro. Y hoy estamos hablando que son un desastre. ¿Tiene que ver, por ejemplo, la variable, el tiempo de condena o el buen comportamiento? También, mirá, te pongo un ejemplo. En Brasil, que hace bien poco fui, a Minas Gerais, nosotros vimos microcárceles donde las personas que tienen mejor resultado dentro de las cárceles son los que tienen condenas de muchísimos años por cumplir. Para cumplir. Ajá. Entonces uno dice, wow, que no es el que está por salir. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque hay otro tipo de proceso y llevan 45 años haciéndolo y cuando te diga que no usan policías, te morís. O sea, no hay policías en esas cárceles. Las personas que cuidan las puertas de acceso a interiores son las propias personas privadas de libertad. Y no es un invento, hace 45 años que lo hacen. Yo no te digo que es para todas las cárceles, pero eso te demuestra que hay diferentes modalidades de trabajo que nosotros tenemos que pensar para el Uruguay, ¿no? Sí, usted en una entrevista reciente en Radio El Espectador, usted decía que ya ha tenido Uruguay cárceles modelo que han terminado siendo, digamos, los penales que conocemos hoy por hoy con sus carencias. Exacto, y eso tenemos que preverlo porque para estados pequeños como el nuestro, con recursos muy limitados, nosotros cuando invertimos tenemos que invertir pensando en que nos dure. En esto tenemos que trabajar ciertamente y seriamente, pues son los recursos de todos nosotros. Tenemos que trabajar en serio y además si no lo hacemos bien, tiene un pésimo resultado después en lo que tiene que ver con la reincidencia, con la dificultad de reinserción, que eso impacta directamente en la seguridad pública, ¿no? Bien, hablando de precisamente los mecanismos de rehabilitación, hoy diferentes medios de prensa dan cuenta de que se va a presentar un recurso para que ANEP
destine de docentes a dar clases a presos analfabetos. ¿Esto podría ser una de esas medidas bienvenidas a la hora de Sí, generar sin duda. instancias de rehabilitación? Es un gran paquete, ¿no? O sea, desde que tengan buena comida, espacios de recreación, que el castigo se cumpla, pero que a su vez pueda ser digno. Ojo que hay dentro de esas más o menos 11.000 personas que están privadas de libertad, probablemente haya algunas que hay que decirlo con todas las letras, que sea muy difícil la rehabilitación. Pero va a haber otras que sí, y nosotros tenemos que tratar de incidir para que eso se dé, porque es parte de una política criminal también el sistema carcelario. Entonces nosotros tendríamos que trabajar en la educación, en el trabajo, en los aspectos psicológicos, en la adicción, en el ingreso de drogas a los centros de reclusión, en el manejo que se hace de las personas que ingresan al sistema a dar una mano. A veces para llenar espacios entra lo que venga el sistema, desde, no sé, te pongo un ejemplo, yoga a aspectos religiosos. Todo es bueno y bien recibido, pero a veces está pensado porque esos espacios llenan eso que no tienen cómo complementar en el día a día de un recluso. O sea, está bueno hacerlo. Y además es una herramienta que le das a un ciudadano que vos estás esperando al lado afuera, porque en algún momento va a cruzar el muro de la cárcel porque salió. ¿Usted piensa que esto va a quedar en experiencia piloto o ve que hay una intención de una política sostenida respecto a los centros de reclusión? Yo creo que es una política parcial que no está dentro de un plan. Yo creo que estas son las respuestas que se dan desde el punto de vista reactivo a demandas con las herramientas que se tienen hasta hoy. Pero yo creo que hay que empezar a innovar. Creo que nuestros legisladores deben empezar a pensar en un modelo distinto en materia criminal, pero para eso implica poner sobre la mesa absolutamente todo. ¿Y quién debería llevar adelante esa reforma? ¿El comisionado parlamentario? No, el comisionado hace bastante por eso. La comisión, digamos, vinculada al sistema carcelario. Yo creo que el Poder Ejecutivo está obligado a hacer en el aquí y el ahora, porque es la demanda y para eso está. Cuando uno elige gobernantes es para resolver los conflictos que nosotros tenemos como sociedad. El legislador está promoviendo normas desde su lógica, acompañando al Poder Ejecutivo, pero también marcándole la cancha en todo aquello que pueda ser irregular o esté mal o haya que modificar. Yo creo que tiene que haber un gran compromiso de sociedad y entender, pongamos ejemplos concretos, ¿no? Cuando se dan estas muertes que se dieron recientemente en las redes, suena feo decirlo así, pero es como lo estás viendo en las redes, cuando dicen un pichi menos. Salado como se plantean las redes. Mejor que se maten entre ellos. Esa es la mirada que se tiene de la persona privada de libertad. Claro, lo que pasa es que le llega a la persona. Entonces nosotros tenemos que pensar en que en algún momento van a estar afuera y que nosotros tenemos que trabajar, pero tenemos que también ser menos hipócritas como sociedad y decir, vamos a trabajar para todos ser parte de eso. Y ahí entraría, por ejemplo, la justicia restaurativa, pero la justicia restaurativa no en la etapa que está en Uruguay, que es un germen, que apenitas y está desarrollándose, nosotros precisamos realmente un compromiso de víctima, victimario, con reglas claras, y no, por ejemplo, el nuevo código para mí tiene particularidades que yo creo que no fue el momento, esta es mi opinión, es muy personal. Y eso que fue muy discutido. Fue muy discutido y ojo que hay varios que se tienen que poner ensayo porque se aprobó en forma unánime y hay mucha gente que lo promovió intensamente al punto que sale. Vos tenés una persona que comete un delito, va a ese juicio abreviado, se le dice que tiene que cumplir con cuestiones muy básicas porque acuerdan, no llega a la cárcel. Si la persona está luchando por su libertad, que eso lo veíamos nosotros cuando estábamos haciendo a nivel pericial en los juzgados penales, la gente lucha por su libertad, no quiere ir presa. Te va a decir que sí a todo. Deberías tener espacios donde vos no solo le digas devuelva la plata, vaya a la seccional a firmar, quédese en su casa. Vaya a cumplir con un proceso de rehabilitación de 2 meses donde un equipo multidisciplinario trabaje contigo y produzca determinados informes. Yo creo que no se pensó armónicamente y ahí cada cual va a tener que elegir el sallo y ponérselo. Claro, pero ahí a nivel de recursos humanos, porque si hoy por hoy, con la aplicación, los fiscales denuncian mismo que a la hora incluso de reunir las pruebas y poder formalizar una denuncia, se encuentran con un montón de dificultades. Ya pensar en un equipo multidisciplinario para atender cada caso tenemos que ser muy honestos en cómo nos paramos cuando definimos estas cosas. El fiscal
fiscal de corte antes de que se instrumentara decía, no crean que vamos a investigar mucho mejor porque lo que vamos a tener es lo mismo. En realidad ya estaba abriendo el paraguas diciendo, capaz que no me va tan bien. La policía está de un lado, el fiscal del otro, trabajando juntos, pero hay una línea difusa donde uno espera a veces por el otro y ninguno de los dos tiene la formación específica. Y hace unos días yo decía, esta administración en particular le quitó la experiencia acumulada a la policía. ¿Por qué? Porque no tenés la experiencia de los jerarcas históricos, no vimos el modelo armónicamente y eso también está dificultando la investigación hoy. Como no una tenemos intención investigadores. De arrancar de cero a la formación del cuerpo policial. De la nueva policía. Digo, eso, cuando digo la nueva policía, es la policía que Bonomi entiende que es la que tiene que tener y es su responsabilidad, digo, y legítima además, ¿no? Pero uno lo que le dice es, tenemos que trabajar en la investigación, en la alta especialización, no quedarnos con el chip de que la élite es la Guardia Republicana, sino que la élite es, por ejemplo, la Policía Caminera. Estamos hablando de accidentes de tránsito y la Policía Caminera ha cumplido un rol trascendente. Hoy está muy disminuido ese rol y casi que en las rutas tienen un rol de una actividad un poco más represiva, sumada a que me enteré ayer, que quizás también se le cambie el uniforme. ¿Y sabés lo que decían los viejos jerarcas de Caminera? Con este modelo de uniforme nunca hubo policías atropellados en accidentes porque se los veía claramente. Esas cosas hay que estudiarlas, Sí. hay que verlas en el contexto e históricamente. Bueno, a juzgar por el número de accidentes que hemos tenido en lo que va del año, es nuevamente brutal. una cifra espeluznante. ¿Debería tener una participación aún más activa la Policía Sí, Caminera? sin duda, tiene que, lo dice la gente vinculada al propio sindicato, ¿no? Deberíamos pensar en una policía caminera, fuerte, vinculada a lo vial, con formación específica, donde realmente tuviera un rol trascendente con una SEP, con una lógica muy proactiva, muy activa, donde además vinculemos otras cosas, porque esto si no lo mirás integralmente se hace difícil. Por ejemplo, pensate, ¿cuántos accidentes de tránsito hay donde hubo una pelea de una pareja en el cubículo del auto? Mueren y no vamos a saber que hubo una pelea en forma previa. Una distracción clara. Una distracción. Un cachetazo dentro del auto termina en varios muertos. Un suicidio, ¿cuántos mueren solos? En el juzgado se atiende o la situación se resuelve y no hay un equipo de análisis que diga qué pasó atrás. Yo creo que eso lo tenemos que hacer de la misma manera que tenemos que hacerlo entre las cárceles, como te decía hoy. Yo creo que hay que tener miradas integrales y vos necesitas tener como vasos comunicantes entre los que tienen que actuar, pero cuando hablamos de caminera es, bueno, a ver, si vos tenés un colegio, tanto público como privado, en la ruta, y vos tenés un vehículo de caminera que está a medio kilómetro, a la hora de entrada, a la hora de salida, parecería obvio que tiene que haber una regla que ese vehículo esté apostado a esa hora frente al centro educativo. Son detalles, pero esos detalles hacen a la gran cosa que es que nos vaya bien. Sí, igual de todas maneras, por supuesto, son detalles y atender. A jugar también le preguntaba por Policía Caminera, porque a juzgar por los últimos accidentes, tenemos una gran cantidad de muertos en rutas nacionales. Sin duda, y además no te olvides que se les dio un rol, que se cuestionó. Mire esta estadística, simplemente para complementar lo que estábamos charlando. Sí, sin duda. Estamos hablando de 20 fallecidos, la mitad fueron en moto, 1.043 heridos y 159 heridos graves. Bueno, es el dinero que se gasta en la recuperación de las personas víctimas y sobrevivientes de accidentes de tránsito, más todo el daño que se genera en familias, con todo lo que repercute, es gravísimo. Nosotros ahí tendríamos que pensar costo-beneficio. Entonces uno dice los radares. La presencia, hay países donde te ponen la imagen del vehículo, entre comillas, de caminera, cuando vos venís circulando y lo ves a la distancia, y es una imagen, es el cartón apostado y lo van cambiando. Y hay veces que es el vehículo real y hay veces que es el vehículo de cartón apoyado y el conductor no sabe, pero uno necesita tener ese tipo de tranquilidad en las rutas, también con un apoyo distinto a la Policía Caminera. Digo, el trabajo en solitario no sirve, querer unirlo a la Guardia Republicana es lo más loco que se le pudo haber ocurrido a Bonomi. El Parlamento le dijo que no y por la vía de los hechos lo viene haciendo. Digo, o sea, es increíble que esas cosas se den, pero ¿por qué? Porque el trabajador policial está diciendo otra cosa y también hay que escucharlo, porque es la experiencia acumulada del que está pie a tierra, del que está haciendo el trabajo todos los días y uno no puede creer que por ocupar el cargo
el conocimiento desde el universo no llega. Claro, se transfiere. Sí, no, sin duda. Bien, más allá de la experiencia de Punta de Rieles, ¿qué otros penales, qué otros centros de reclusión hoy estima que están funcionando de la mejor manera posible, por ponerlo en esos términos? Yo creo que de alguna manera esos establecimientos que son casi que de salida, que a mi criterio igual deberían tener un criterio de selección que hoy no tienen, pero digo, cuando uno pensaba en lo de Punta de Rieles es una buena medida, cuando uno piensa en las chacras son buenas medidas. Y cuando uno piensa en estos establecimientos grandes se hace muy difícil. Primero porque, digo, en una celda hay mucha gente y eso no es digno. Pero deberíamos pensar en el trabajo dentro de las cárceles, en esta cárcel que yo te decía en Brasil, en las cárceles que hay en Brasil, porque hay hace 45 años y hay cerca de un centenar de cárceles parecidas. La gente trabaja, se autogestiona, incluso te digo, la alimentación. Es muy poco lo que el Estado les da. Entonces en Uruguay tenemos pocas cárceles con este nivel que uno esperaría para lograr el resultado que la Constitución nos propone, nos obliga además. Yo creo que Uruguay tiene las chacras, tiene establecimientos, lo que eran las cárceles departamentales que hoy dependen del INR, que estaban dentro de las jefaturas, que eso es complejo, pero tenían una modalidad distinta. Nosotros cuando hicimos alguna experiencia de atención específica en la cárcel en Minas, en La Valleja, y dentro del CONCAR, el resultado más óptimo fue en la cárcel departamental, en Minas, porque era otro tipo de tratamiento. El personal que está a cargo también es distinto. No nos olvidemos que hoy tenemos policías y operadores. Claro. Civiles y policías, y se va camino a alejar el Instituto Nacional de Rehabilitación de la estructura policial, que es una buena idea. Todo eso es parte de un camino que tenemos que transitar. Ahora, si vos me decís, ¿lo cambiamos hoy a la vida civil? Hoy no es el momento. Claro. Lo que está claro es que en condiciones de hacinamiento o de vulneración, vulneración de algunos derechos básicos, ya no hay rehabilitación posible. ¿Y sabés de qué? No me olvido de la familia. Eso lo tienen claro las autoridades. Sí, yo no me olvido de la familia, porque cuando pensamos que en las redes aparece mucho, cuando hablamos de las adicciones, y se habla del pastabacero, el malo de la película. Sí, el daño que generan es terrible. ¿No sabes las historias atrás de las vidas de las familias? Bueno, lo que pasa es que el usuario en redes a veces tiende a ser no solo simplista, sino que desde la distancia y la comodidad... Es un boleto. Es muy fácil. Pero a lo que voy es que tenemos que trabajar con esas familias y vasos comunicantes. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imagínate un allanamiento de la policía donde vos estás en tu casa vendiendo droga. Vamos 5 a comprar. Justo a ese momento llega la policía, hace el allanamiento. Todos decimos que vos nos vendés. O sea, vas a ir preso, seguramente. Nosotros, consumidores, vamos a hacer un dato más, vamos a quedar en libertad. No hay vasos comunicantes entre la actuación policial y el sistema que tiene que brindar apoyo al ciudadano desde el punto de vista sanitario. Salud Pública, Ministerio de Desarrollo Social, Junta Nacional de Drogas de Presidencia. Deberíamos pensar en equipo. No todos creer que Antón Perulero, cada cual que haga su juego y en lo posible vamos a coordinarlo. O sea, la idea es esa, digo, tenemos problemas. Licenciado Robert Parrado, siempre un gusto charlar con usted. Igualmente. Seguiremos en contacto. Si Dios quiere.